Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a Jurassic World The Game. Bueno, el día de hoy vamos a traer un videito guía. Un videito enfocado a los puntos bit, a los sobres bit. ¿Qué son los sobres bit? Esa pregunta la vamos a responder hoy. ¿Dónde conseguimos más puntos bit? ¿Dónde vamos a conseguir más o menos cantidad de puntos bit? ¿Cómo usar de gran manera estos puntos bit? Porque son tan difíciles de conseguir. Hay que saberlos utilizar, hay que ser eficientes en el uso de estos puntos bit. Y muchas cositas más referente a este apartado. Así que no se lo pierdan. Pero antes de eso, no se olviden de suscribirse al canal y dejar su hermoso like. Que eso ayuda, que eso motiva para seguir subiendo más y más contenido. Ahora sí, sin más dilación, aquí con los Anurognathus, nos vamos con acción. Vamos allá. Podemos encontrar los puntos bit en el puerto comercial. Aquí podemos revisar nosotros las ofertas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí mira, tengo una de ADN. Ahorita no tengo muchas monedas, pero ya lo voy a ver. Tenemos aquí una por comidita, miren, 241. Eso va a depender. Si tienen mucha comida, pueden hacer la compra. Pero si no tienen mucha comida, no la hagan. Solamente por moneditas, ¿ok? O por ADN, pero no por comida. Pero en este caso, por el ejemplo que estamos haciendo, vamos a hacer la compra. Aquí está, puntos de fidelidad. Y tenemos 241. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí tenemos otro. También, si tienen demasiadas criaturas de algún tipo, eso ya obviamente cuentas avanzadas, también pueden hacer el cambio por puntos de fidelidad. No hay problema. Y si no lo tuvieran también, ¿por qué? Por ejemplo, esta criatura te puede costar 2500 de ADN y por 704 de puntos de fidelidad, yo hago el cambio. No tengo problemas con eso. Hagamos el cambio. ¿Ok? Entonces son formas de poder obtener puntos de fidelidad. Vemos otra ofertita por aquí, otro cambio. Otra vez por comida, 400, 2.700.000. Vamos a hacer el cambio porque tengo demasiada comida, pero solamente en estos casos excepcionales. No podemos hacer siempre por si acaso, ¿no? Porque la comida es un recurso muy importante. Pero en lo que es el intercambio, China Diogo nos puede dar comida por moneditas. Entonces también podemos hacer ese cambio en lo que respecta el intercambio aquí. Entonces vamos a gastar 400 más. Veamos qué también podemos hacer. Bueno, esto no nos interesa. Por los eventos. Todos estos tipos de sobrecitos que uno vaya ganando, todos estos te van a dar puntos de fidelidad. Todos estos eventos, estos desbloqueos, puntos de fidelidad, tranquilamente te pueden dar desde 600, 130, bueno, va variando, ¿no? 130, 340, 630, bueno, te va a ir variando de acuerdo al evento. ¿Ok? Todos los eventos que tienen sobrecitos te van a dar puntos de fidelidad. El máximo, por ejemplo, en los torneos te va a dar 1300 de puntos de fidelidad cuando hablamos de híbridos. Cuando hablamos de legendarios, creo que si mal no recuerdo está en 630. Todo sobre te está dando puntos de fidelidad. Todos los sobres que están aquí, sean torneos, sean eventos, o en este caso ruletas. Obviamente cuando te salga el sobrecito. Si no te sale el sobre, si no te sale ninguno de estos sobres, no te va a dar puntos de fidelidad. Solamente te va a dar el dinosaurio, la criatura que le toca, ¿no? Hasta este sobrecito que a veces le da asco a algunas personas hacerlo porque es un evento que solamente te da monedas. Hasta este sobre de monedas te va dando 130, 260. Va variando, ¿no? Tampoco es que te puedo decir qué te da cada sobrecito. Eso ya dependerá de Ludia como lo ponga. A este sobrecito de comida, todos estos te van a ir dando puntos de fidelidad. Aquí te pueden dar 630 en los sobrecitos de legendarios. Tranquilamente te dan 630. Los billetitos, aparte de los billetes, te dan puntos de fidelidad. Aquí hay un evento específicamente de puntos de fidelidad que no es muy bueno porque es muy rata. Porque es un evento un poquito complicado y te dan solamente 100. Mínimo 100 y hasta 1500 puntos de fidelidad. Entonces todos estos son eventitos que te dan puntos de fidelidad. Todos los sobres te dan puntos de fidelidad. Estos sobres de pago también te van a dar puntos de fidelidad, cosa que no recomiendo, pero también te van a dar puntos de fidelidad. Todos estos sobres que están aquí, que ustedes pueden visualizar,
te dan puntos de fidelidad. Todos ellos. Todos. Bueno, esta criatura no, porque está eclosionada. Pero estos sobrecitos aquí de billetitos también te van a dar puntos de fidelidad. Entonces ustedes verán en dónde hacen el farmeo de los puntos de fidelidad, ¿no? Aquí están todos ellos. Te van a dar puntos de fidelidad. Este sobre que lo tenemos cada 6 horas. Tenemos un sobrecito gratis. Obviamente este es VIP, pero también lo tenemos en forma gratis. Este sobrecito también te da puntos de fidelidad. Te da 15 puntos de puntos de fidelidad. Obviamente siendo VIP te da el doble, que esa es otra parte que hay que tener en cuenta. Pero aquí estarían los puntos de fidelidad también. Son, si lo hacemos todo, siempre estaríamos hablando de 8 sobrecitos gratis diariamente. Cosa que es casi imposible hacerlos así, ¿no? Yo diría que 6 sobrecitos gratis al día es recomendable. Ahí te van a dar los puntos de fidelidad. 15 puntos de fidelidad. Bueno, en las misiones de temporada también vamos a poder conseguir puntos bit. Por ejemplo, aquí en las misiones diarias vamos a poder conseguir 90 puntos bit. Aparte de los que nos van a dar por el sobrecito que tomamos en este caso al cumplir todas las misiones. Un sobre bit, o depende si son free to play, obviamente la cantidad de puntos bit de una cuenta gratis free to play. En lo que son las misiones de la temporada completita, también vamos a poder conseguir en lo que sería gratis 1000 puntos bit, que por aquí están los de abajo. 250 nos dan en cada tanda, 250 por acá, 250 más allá. Bueno, y también nos están dando de pago 1000 puntos bit, sería 4000 puntos bit, porque nos dan 4 veces 1000 puntos. Aparte de los sobrecitos que podemos obviamente abrir. Y recuerden que cada sobre que se abre, ahí están los puntos bit. Entonces, esta es la cantidad de puntos bit que podemos conseguir en lo que respecta a la temporada. Más o menos unos 10.000 puntos bit al final de la temporada, tanto free to play como de pago. Bueno, después de haber visto lo que serían qué son los puntos de fidelidad, dónde los obtenemos, ahora a ver en qué lo vamos a gastar. En lo que es free to play, estas son las 4 opciones que siempre vamos a tener nosotros. Oro macizo. En oro macizo vamos a tener estos tipos de dinosaurios. Aquí van a haber 22 dinosaurios legendarios. 22 no son dinosaurios, son solamente criaturas. ¿Por qué? Porque está entre los jurásicos, entre los cenozoicos y los acuáticos. Hay 22 criaturas. ¿Ok? 22 criaturas que tú puedes sacar por 10.000 puntos de fidelidad. Y otras cositas más, billetitos, ADN, comida, etcétera, lo mismo, ¿no? Billetitos, comida, ya, eso. Lo que nos interesa son los dinosaurios bit. ¿Okay? Entonces les recuerdo que los dinosaurios bit son, o las criaturas bit, mejor dicho, son los mejores legendarios del juego. No hay mejor legendario que no sean bit, ¿ya? Entonces ahí tenemos 10.000. Hay otros sobrecitos también de adornos, cosa que no recomiendo nunca gastar en los sobrecitos de adornos. Hay otro de adorno también que te van dando bonificaciones. Este es edificio, ¿no? Este es un edificio VIP. No recomiendo. Realmente son 4.000, 2.000 puntos VIP que los puedes necesitar para otra cosa. Y también tenemos sobres especiales. En estos sobres especiales te van a ir alternando. Cada 7 días te van a ir cambiando los dinosaurios garantizados 100%. ¿Por qué? Porque aquí en oro macizo, que es el sobre común de bit, tú puedes obtener una de las 22 criaturas, pero no sabes cuál. Pero en cambio acá en el específico, que también es un paquete bit, pero cuesta el doble, tú puedes ir directamente por la criatura que está ahí, nada más. O sea, si te falta el Proceratosaurus en este momento, es la oportunidad de poder obtener las copias, si es que las quieres. ¿Ok? Pero si no, te esperas a la siguiente semana a ver qué criatura toca. Entonces van a ir alternando de acuerdo a las criaturas en lo que es legendarios bit. Después de haber visto cuáles son las cuatro ofertas que nos dan para los puntos bit en lo que respecta a los free to play, no recomiendo hacer ningún gasto.
No las recomiendo. Ya vamos a ver en este mismo videito, vamos a ver en qué hacemos el gasto. No recomiendo ninguna de ellas. Vamos a lo que son VIP, o sea, los que son cuentas VIP. Los que son cuentas VIP tienen 3 ofertas más. Tenemos oro macizo plus de 35,000. Aquí puedes obtener 14 criaturas. En la actualidad son 14 criaturas VIP de 35 VIP. O sea, son más caras. Y generalmente la mayoría de ellas no son tan fuertes en comparación a las otras. En otro videito vamos a hacer una escala, vamos a hacer un top tier de los dinosaurios VIP, de las criaturas VIP. Pero por ahora lo único que te puedo decir que no todas las criaturas de 35,000 puntos VIP son mejores, pero sí hay algunas buenísimas. Ya les adelanto una de ellas, el Anurugnathus. Es una bestia de criatura. Obviamente la mejor de todas a mi parecer. Pero bueno, entonces aquí estarían criaturas VIP que no vas a poder conseguir en los sobres de acá, oro macizo. Entonces estos son específicamente para las cuentas VIP. Y tenemos el específico también. Como teníamos en las cuentas normalitas, también tenemos el específico. Este también va a ir rotando de acuerdo a las criaturas de oro macizo plus. Entonces tú puedes ir comprando las criaturas que necesitas específicamente. ¿Cuál es el problema? Son muy caras. Son 50,000 que valen cada sobrecito. Claro que nos dan la criatura buenísima, que en este caso es el Anurugnathus, pero me están pidiendo 50,000 puntos VIP. Tengo la probabilidad de conseguir 1,500, 4,500 billetitos. Buenísimo. Pero para mí me sigue siendo muy caro los puntos VIP. En esta cuenta VIP, miren la cantidad de puntos que llevo. Y eso que hago yo la mayoría de eventos. 350,000. 345,000 específicamente. Entonces es muy complicado coleccionar o hacer un farmeo de puntos VIP. Entonces no malgasten sus puntos VIP a la ligera. Siempre piensen en qué dinosaurio necesitan. Vamos al último punto del videito, que es donde yo les garantizo una gran cantidad de dinosaurios VIP a poco precio. Bueno, aquí estamos en las ofertitas. Este evento viene cada cierto tiempo. Ludi antes lo traía realmente cada mes, pero ahora se está tardando bastante. Y me parece que no son tan jugosas como antes, porque esta de aquí, la primera oferta no tiene ninguna oferta, o sea, no tiene ningún descuento. Antes sí tenía, no sé qué pasó. Pero bueno, vamos viendo. ¿Qué criaturas podemos obtener? Las mismas que habíamos hablado allá arriba, en la parte inicial del video. Las criaturas que cuestan 10,000 puntos VIP. ¿Ok? Son las 22 criaturas y de esas 22 son las que nosotros podemos obtener aquí en estas ofertitas. Así que vamos a sacarla. Son 5 niveles. Cada nivel va a tener un descuento mayor. Bueno, empezamos con no hay descuento en la primera, según estoy viendo ahora en esta oferta, porque antes se había. Pero bueno, vamos a ubicar. Vamos a gastar 10,000. Vamos allá. Y este sobrecito también me da puntos VIP. O sea, adicional de lo que gasto, estoy recolectando de nuevo puntos VIP. Aquí se hagan el gasto, chicos y chicas. Aquí en las ofertitas. No gasten en los sobrecitos de 10,000 puros. Hagan el gasto en las ofertas. Yo sé que se tardan bastante, pero realmente ustedes van a sacar mayor beneficio por la misma cantidad que ustedes van a gastar en los sobres normales. Bueno, este es normalito. 10,000 nos dan una criatura. Bueno, está bien. Aquí ya vienen las ofertas. Ya, aquí sí ya nos bajan 10%. O sea, por 2 sobrecitos nos dan 18,000. Quiere decir 9,000 cada uno. Algo es algo, ¿no? ¿Compramos? Y billetitos, Apatosaurio, muy bien. Tenemos más puntos VIP. Excelente. Wargosaurus. Bien. Recuerden que en otro videito vamos a hacer un top de los dinosaurios legendarios VIP.
Ok, aquí en el tercer nivel nos pide 24.000. Vamos ahí por 3. Quiere decir que cada uno va a costar 8.000. Vamos allá. Bien, billetitos. Artacanthus. Ok. Una criatura acuática. Billetitos. Proceratosaurio. Muy bien. Y los puntitos bit. Y si es una cuenta bit, obviamente recibe el doble, ¿no? Pterodáctilos. 650. Lo multiplicas por 2. 1300. Listo. Vamos al cuarto nivel, que cuesta 28.000. Quiere decir que cada sobrecito cuesta 7.000. Ok. Vamos allá. 4 sobres. Billetitos. Criaturas. Excelente. Entonces vayan ahorrando sus puntos bit para este tipo de ofertas. Sale mucho más rentable comprar esto que comprarlos allá. Bien. Estos sucus. Seguimos. Eudimorphodon. Ya. Y el último nivel, que es el nivel 5, nos van a dar 5 sobres por 30.000. ¿Qué quiere decir? Cada uno va a costar 6.000, ¿no? O sea, una diferencia, ya la vamos a ver ya mismo. Ok, vamos a comprarlos. Bien. Prestosucus. Excelente, seguimos. Creo que este es el penúltimo. Acrocanthosaurus. Este es el último. O falta uno más, no me acuerdo. Y billetitos, ¿no? Hemos hecho bastantes billetitos. Bueno, a ver, ya hemos finalizado lo que sería la compra de las ofertitas. Hay una diferencia, una gran diferencia entre lo que ocurría antes de esta oferta que las ofertas anteriores con esta. Antes de esta oferta, no sé si más adelante seguirá lo mismo. Antes de esta oferta solamente necesitábamos 90.000 puntos bit para poder comprar todos los niveles. Ahora Ludia nos está pidiendo 110.000 para comprar todos los 5 niveles. Quiere decir que ya 2 sobres menos nos ha quitado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros gastábamos 90.000 y obteníamos 15 sobres. Ahora gastamos 110.000 y obtenemos los 15 sobres. Nos estamos ahorrando solamente 40.000. Antes nos ahorrábamos 60.000. ¿Qué pasó? Eras tan chévere. No sé si más adelante volverán las ofertas anteriores o algo ocurrió, porque para Navidad antes tenía que haber sido una oferta mejor y fue una oferta peor. No lo sé qué ha pasado, si van a hacer estas ofertas, seguirán y continuarán con este número, porque ha cambiado. Por último, antes de despedirnos, una curiosidad. Estos sobres oros macizos tienen 22 criaturas, como les había comentado. Pero cada criatura nos dice que tiene una probabilidad de 5%. Las matemáticas no cuadran. ¿Qué quiere decir? Que cada criatura sumando las probabilidades nos va a dar 110%. Matemáticas, hijo. Con eso alegarás, pero los números no mienten. Ludia, ¿qué te ha pasado? No sé qué te ha pasado, Ludia. ¿Por qué me estás dando 22 criaturas? 5% cada una. No hay 100% ahí. Entonces hay un pequeño error en lo que respecta la suma de las criaturas con el porcentaje. Bueno, esto sería todo con respecto a lo que es la guía sobre los puntos bit. Espero que les haya gustado, que les haya servido. No se olviden de suscribirse al canal para más guías, para más gameplay de Jurassic World The Game. Con esto me despido y nos veríamos en el próximo video, en el próximo directo. Hasta la próxima. Bye bye.